servicios que ellos piensan producir en el emprendimiento. El segundo corte es al final del año, donde ellos ya presentan su plan de trabajo, su plan de negocio. En ese plan de negocio va desde el logo, el marketing que utilizaron, la estructura de costos, todo el proceso productivo, las inscripciones civiles, fiscales que necesitan para su emprendimiento, y hace una defensa oral y la presentación en formato papel del plan de negocio. Y el instrumento que usamos para la evaluación es una lista de cotejos donde se observan distintos aspectos del microemprendimiento, la habilidad del estudiante y las actitudes que ellos tienen a lo largo del proceso, ¿no? Hay veces que el año pasado nos pasó puntualmente con un alumno que en el primer mitad del año iba muy bien, después de julio necesitó salir a trabajar y su desempeño en el microemprendimiento decayó. Este es el ejemplo de la lista de cotejos que usamos. Y otra cosa que nosotros le aclaramos siempre a los estudiantes es que independientemente del beneficio que obtengan en el microemprendimiento, sea positivo o si es negativo, eso no depende de su aprobación o no. Lo que nosotros necesitamos que ellos logren es que puedan cumplir con todas las actividades que hace el microemprendimiento. ¿Silvi? No, creo que ahí estaría solamente agregar que de esta manera el trabajo de microemprendimiento funciona como un trabajo integrador. Nosotras, si bien cada una tiene su materia, en respecto de microemprendimientos, funcionamos como todas las colaboradoras de los chicos. Nosotros ahí ya dejamos de ser profesoras y somos las mentoras para que ellos puedan desarrollar su microemprendimiento. Y ahí ellos deben plasmar los conocimientos adquiridos durante los 6 años anteriores, de todas las materias. Deben evidenciar conocimientos de matemática, de producción, ya sea animal, vegetal, de manejo, de lengua, de todas las materias. Por eso, a principio de año, cuando nosotros empezamos con los microemprendimientos, siempre le pedimos que tomen un papel y hagan una lista con una red de contención, le llamamos, que son todas personas que ellos piensan que los pueden ayudar. No sé, un instructor, un vecino, que tengan a mano toda una lista de personas a los que ellos puedan dirigirse en el momento que les surjan inconvenientes. Bueno, así también ellos desarrollan sus habilidades sociales. Nosotras, más allá del resultado del microemprendimiento, también hacemos mucho hincapié en lo que son los valores, en cuanto a su voluntad, en cuanto a su persistencia, en todo eso que había en el grafiquito, en el dibujito que puso Vani. Sí, lo que nos faltó agregar es que ellos comienzan a trabajar con su idea proyecto el año anterior, en sexto año, sobre el final del año, en noviembre. María Silvina hace un taller de emprendedorismo donde ellos ya empiezan a pensar cuál puede ser su idea proyecto al año siguiente, para que en marzo podamos comenzar más ordenado. Veíamos que en los años anteriores, que empezar en marzo a pensar cuál era la idea proyecto que ellos tenían, les restaba tiempo a ellos en su producción. Porque nos ha pasado que muchos chicos con lo que obtienen de las ventas pueden costear los gastos del egreso, del baile egresado y demás, ayudando a sus padres, ¿no? con todo lo que conlleva estar en el último año. Bueno, ese es nuestro proyecto, que lo trabajamos hace 4 años. Sí, sí. Las ideas proyecto tienen una serie de condiciones que deben cumplir. Bueno, fundamental que se relacionen con el sector agropecuario, ya que nosotros somos un colegio técnico agropecuario. Y bueno, a partir de allí
los chicos tienen total libertad para elegir ellos sus propios proyectos. Esto, bueno, con los poquitos años de experiencia que tenemos, nos indica que obtenemos mejores resultados si los chicos eligen sus propios proyectos, eligen sus propias ideas, a que si nosotros se las asignamos. Pero bueno, si llegamos a abril y ellos no se han decidido por ninguna idea proyecto, bueno, entonces allí sí nosotras debemos asignar. Bien. Bueno, esta es parte educativa de una foto del 2019 y muchas gracias y espero hayamos sido claras. Bueno, muchas gracias Vanina, muchas gracias Silvina, todo muy claro. A continuación, escucharemos una experiencia matemática a cargo de la profesora Patricia Sgrinuoli del CEA Valle Cholila de la provincia de Chubut. Adelante Patricia, te damos la palabra por 15 minutos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada les aviso que si llego a desaparecer de la charla es por los continuos cortes de luz que estamos sufriendo. Si bien yo soy docente en Cholila, lamentablemente vivo en Lago Puelo y estarán todos al tanto de la situación que nos está pasando con el tema de los incendios, todo lo que sucedió. Entonces tenemos constantes cortes de luz, así que por las dudas les aviso. No tengo una presentación armada, pues también no me dio el tiempo, pero les comento mi experiencia. El año pasado nosotros comenzamos las clases normalmente, como todos los años, en el mes de febrero, a principios de febrero. Yo soy docente de ciclo básico en matemática y también en sexto año. Comenzamos las clases normalmente con una planificación armada y al poquito tiempo, a mediados de marzo, de golpe, de un día para el otro, no pudimos ir asistiendo a la escuela. Y se complicó bastante. Nosotros en nuestra escuela no teníamos aula virtual. Nosotros tenemos muchos chicos que tampoco viven en Cholila, ya que la escuela cuenta con albergue, entonces vienen de diferentes lugares. Y como muchos viven en la meseta, no todos cuentan con internet. Incluso muchos chicos mismos de Cholila tampoco tienen el servicio de internet. Entonces en la escuela normalmente no se trabajaba con aula virtual. Entonces, bueno, las primeras clases fueron más que nada trabajos prácticos como de repaso de lo que pudimos llegar a ver, y ya en el momento en que apareció un aula virtual, aquellos que sí podían conectarse de alguna manera al aula virtual, se conectaban. Nosotros armábamos clases en el aula virtual y los chicos ahí tenían la teoría y la práctica que debían hacer. En mi caso, matemática, justamente, leer la teoría me pareció, y sobre todo en los cursos que recién empezaban la secundaria, primero, segundo, tercero, leer la teoría de matemática les podía resultar un poquito denso, se podían ir fácilmente de lo que estaban leyendo, les podía resultar un poco más difícil. Entonces empecé a ver un poco, yo no tenía mucha experiencia tampoco en esto de los programas, las aplicaciones y demás, por el hecho de nunca haber usado un aula virtual. Entonces, bueno, empecé a pensar cómo podía hacer que fuera más fácil la llegada de esta materia a los chicos. Y entonces empecé haciendo unas presentaciones. Investigué un poquito cómo se utilizaba, encontré una aplicación, Powtoon, que me permitía hacer dibujos animados, y entonces iba toda la teoría mía la iba armando en esos dibujitos animados. Horas de trabajo, porque cada dibujito llevaba mucho tiempo de trabajo, no era fácil, a mí no me resultó fácil por lo menos. Y con un poco de teoría, aparte les ponía algunas páginas a las que ellos podían también meterse como para investigar un poquito más. Y así más o menos las cosas fueron un poquito mejor. Para los chicos que no tenían
posibilidad de conectarse, la idea de la escuela fue bajar todas nuestras clases a fotocopias. Entonces, lo que yo traté de hacer en todos los casos que pude fue esas mismas pantallas de los dibujitos animados, las pasaba, las achicaba, las hacía chiquititas, captaba las pantallas, las ponía en un Word y bueno, y así iba armando la teoría, todo con dibujitos como si quedara, no sé, una de esas cosas que salen en los diarios con los chistes y todo. Bueno, trataba de hacerlo más ameno para que no sea tan pesado. También empecé a utilizar después, hice un par de cursos, uno lo dio justamente María Eugenia, unas charlas, después yo hice otro de 4 meses, empecé otro de STEAM, pero lo tuve que abandonar porque no me dieron los tiempos. Y con eso conocí algunas otras aplicaciones más. Empecé a usar Genial y Prezi para hacer más presentaciones. Y también lo empecé a utilizar en mi segunda materia. Yo también en primer año doy representación gráfica, que es dibujo técnico. Entonces también algunas cosas de esa materia las pasaba a las presentaciones. Y en matemática en algún momento les pregunté a los chicos qué preferían, si la teoría toda escrita o les resultaba más fácil llegar con esos dibujitos y las presentaciones. En muchas de las presentaciones incluía música y en las que podía también mi voz. Así parecía un poco más cercano todo. Bueno, la mayoría le era mucho más fácil ver el dibujito que tener que leer 3 o 4 hojas de teoría. Y así, bueno, fuimos pasando todo el año con los dibujitos animados, muchas horas de trabajo, porque la verdad que a mí no me resultaron fáciles, pero bueno, lo hicimos y hoy sigo de esa misma manera. Para eso sigo utilizando el Powtoon, que ya le tomé la mano, ahora voy un poco más rápido. Y después sigo utilizando Genial y Prezi para hacer presentaciones. También en algún momento busqué algunas actividades que eran interactivas, pero tuve algunos problemas porque algunos no podían entrar, no sabían cómo hacerlo, bueno, eso se complicó. Entonces, bueno, las actividades fueron más sencillas y los chicos las actividades lo que hacían era hacerlas en un papel, como siempre, como cualquier trabajo práctico, le sacaban la foto y lo adjuntaban en el aula virtual. Y los que no tenían conectividad, que llegaban a través de las fotocopias, lo que se hizo fue también a la fotocopia le sacaban una foto y me la mandaban por WhatsApp o por mail, según la posibilidad de cada uno. El tema es que igual que hubo chicos que quedaron un poco afuera, pues no pudieron conectarse de ninguna de las dos maneras, y son los que este año tendremos que intentar recuperar para ponerse al día. Muchos han querido, o los papás o ellos mismos, repetirme. Hoy yo justamente estuve en la escuela a la mañana, y ya hay algunos que han querido repetir porque no han podido conectarse en todo el año, no han hecho, no han podido, no lo sé. Así que bueno, la experiencia fue rara, ¿no? Porque de un día para el otro quedarnos en casa, sobre todo con los más chicos de la secundaria, no fue muy fácil. Pero bueno, con eso, con los dibujos, la verdad que las matemáticas pudieron entrar un poco más fácil a ellos, no les resultó tan complejo. Y este año, bueno, nos han cambiado el aula virtual, ahora estamos trabajando con la misma que tiene el CEI, San Ignacio, estamos con la misma aula virtual. Así que bueno, otra vez a conocer un poco el aula, y también sigo con los dibujitos porque me rindieron, así que ahora los uso para todo. Incluso cuando volvamos a la escuela seguramente seguiré haciendo y les presentaré la clase en dibujitos. Bueno, esa fue mi experiencia en poquitas palabras. No sé.
no tengo presentación hecha porque no me dio el tiempo, tuvimos corte de luz domingo, jueves, viernes, todos los días tenemos cortes de luz, así que los tiempos son bastante escasos, y suerte que pude hablar todo seguido y sin cortes. Y bueno, eso es todo. Bueno, gracias Patricia del CEA de Cholila. En el cierre de la experiencia de esta tarde, invito al profesor Pedro Durán a compartir la experiencia de la Escuela Agraria de Villa Regina, Río Negro. Te escuchamos, Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como decía Cristian, yo soy el director de la escuela que se encuentra en el Alto Valle de Río Negro. Nuestra ciudad tiene más o menos 40.000 habitantes. La escuela no cuenta con albergue, está más o menos a 3 kilómetros, 4 kilómetros del casco céntrico, de donde provienen la mayoría de nuestros estudiantes, y van y vienen todos los días. Para nosotros siempre el trabajo interdisciplinar ha sido muy difícil, y de hecho es una de las cosas que más tenemos que fortalecer. Por eso hoy yo lo que puedo mostrarles más que una experiencia concreta que ya podamos mostrar sus resultados, sino fue cómo nosotros tuvimos que ir adaptando un proyecto que en su momento tuvimos que discontinuar en un proyecto más interdisciplinar para poder aplicarlo este año si las condiciones lo permiten. El proyecto comenzó en el año 2016-2017 por una iniciativa de las profesoras de Organización y Gestión y de Industrialización, que el objetivo de ellas era poner en funcionamiento un kiosco saludable en la escuela, donde los chicos no solamente puedan comprar, digamos, snacks y colaciones que sean más saludables, sino que además las elaboraran ellos mismos. Así comenzó a funcionar durante estos años, funcionaba una vez por semana, pero después empezamos a notar algunos problemas. Por ejemplo, bueno, la falta de tiempo, porque no había nadie para encargarse específicamente del funcionamiento del kiosco. Se fueron sumando algunos profesores donde tenían algún ratito libre, ayudaban a organizar la venta o la distribución, pero faltaba coordinación, y sobre todo lo que faltaba fue que mayor vinculación entre las actividades que hacían en la elaboración de esos productos con los contenidos de las distintas materias. Entonces comenzó a funcionar como un taller donde se vendían algunas cosas que los chicos preparaban, pero no era realmente un proyecto integrador. Lo tuvimos que discontinuar, además, porque después justamente esos profesores que justamente tenían algún tiempo libre ya no podían contar con esas horas, y además en el año 2017 pudimos hacer como un convenio con la Universidad del Comahue, que dicta en nuestra ciudad una licenciatura en gerenciamiento gastronómico. Entonces el acuerdo era que un convenio donde algunos estudiantes avanzados de la carrera, como parte de sus prácticas, iban y acompañaban a los chicos en la elaboración de estos productos. Finalmente, en el año 19 no pudimos renovar este convenio, entonces lo tuvimos que discontinuar el proyecto, bueno, y el año pasado, obviamente, por la pandemia, tampoco pudimos seguir. Pero este año lo que nosotros nos habíamos propuesto, el objetivo de retomarlo, y por eso fue que, lo retomamos, pero sabíamos que teníamos que buscarle otra vuelta de involucrar a más docentes, a más espacios, para que el proyecto finalmente funcione. En las reuniones que fuimos teniendo, digamos, a quienes fueron los docentes y las materias que enseguida, digamos, mostraron la inquietud de involucrarse, eran el área de producción vegetal, de industrialización, química, organización y gestión y comunicación. A nosotros además, como siempre teníamos el problema de la falta de tiempo de alguien que se encargara específicamente de esto, lo que hicimos fue presentar un proyecto ante el área del Consejo de Educación, que autoriza o habilita horas para espacios extracurriculares, con toda la fundamentación de lo que queríamos hacer, y nos autorizaron algunas horas para que pueda haber un docente encargado del funcionamiento del taller del espacio donde iban a elaborarse los productos. Entonces la idea que nosotros tenemos es que ahora ese espacio de elaboración de productos pueda ser utilizado, por decir alguna palabra, por distintas materias de distintos años, para poder enseñar algunos contenidos específicos y poder vincularlos, o sea, usar el taller como un insumo para poder enseñar contenidos de sus materias. En este taller los chicos también van a ir aplicando algunos de los contenidos de los saberes que aprenden, por ejemplo, en el área de industrialización, que es lo más vinculado a la elaboración de los alimentos, y también queremos que utilicen materias primas que ellos producen en los distintos espacios de producción vegetal. Y además, algunas materias de las que se fueron involucrando
Por ejemplo, en el área de química, tanto en segundo como en tercero y en cuarto año, digamos, acá no están diferenciadas por cursos, sino que cuando los profesores las profesoras estén enseñando estos contenidos, van a utilizar las actividades que se están haciendo en el taller, por ejemplo, para poder hacer un rótulo y una tabla composicional de las recetas que ellos elaboren. O, por ejemplo, para ver temas como punto de ebullición, solubilidad y ese tipo de contenidos que son propias de física o de físico-química. Por ejemplo, ya en cuarto año, que ellos puedan hacer una receta y en química puedan calcular el valor calórico o el valor nutricional de esa receta y venderla ya con el rótulo, para que los chicos que la vayan a consumir también tengan ese hábito de informarse un poco más sobre qué es lo que están consumiendo. Eso, por ejemplo, en el área de química. En el área de organización y gestión, lo que se va a trabajar, sobre todo en cuarto año, son los cálculos de costos, para que ellos puedan hacer ese cálculo y saber, por ejemplo, cuál es el precio acorde para poder vender esos productos en el kiosco de la escuela. La difusión de todos estos productos, y también en el área de comunicación hacer videos tutoriales donde ellos no solamente se muestren ellos mismos, haciendo todos los pasos que implica la elaboración de estos productos, sino que además puedan hablar de estas cuestiones como por ejemplo el valor nutricional, el valor calórico de cada una de estas recetas que ellos estén elaborando. El proyecto en sí, además de la elaboración, también apostaba a que los chicos consuman estos productos en el recreo, en lugar de estar consumiendo otros productos industrializados. Sabemos que eso lo vamos a tener que modificar este año porque por los protocolos vigentes no está habilitado el funcionamiento de kioscos en las escuelas. Entonces, frente a eso, ¿cuáles son las alternativas que nosotros estamos pensando? Bueno, por un lado, poder venderlos en la feria municipal, donde también se venden otros productos, por ejemplo, de la huerta de la escuela, y apuntar mucho a la difusión de estas actividades a partir de la virtualidad. O sea, ya si no podemos hacer que los chicos consuman los productos elaborados por sus compañeros, bueno, impulsarlos a que ellos también los puedan elaborar en sus casas. Por esto es que junto a los profesores tanto de organización y gestión como de comunicación los van a acompañar en la elaboración de videos para poder habilitar, por ejemplo, un canal de YouTube donde ellos vayan mostrando todas estas actividades que va a poder hacer un grupo reducido, muy reducido en la escuela, pero que no los productos no se van a poder ofrecer ahí en la misma escuela. Esta fue la manera que nosotros encontramos, digamos, de poder vincular a distintas materias en un espacio en común. No es un proyecto, como les decía, que se vaya a aplicar en un solo año, sino que para nosotros pudimos vislumbrar o la solución que encontramos fue generar este espacio del taller y que este espacio del taller sirva de articulación para otras materias, que la vinculación no va a ser permanente, no es que todo el año se va a trabajar en contacto, en comunicación o coordinación con las actividades del taller, sino que en los momentos en que ellos deban enseñar como los contenidos más pertinentes o que tengan mayor vinculación con las actividades del taller, en ese momento es como que se van a sumar, digamos. Es para nosotros como la primer experiencia que estamos pudiendo hacer de vincular varios espacios en una sola actividad. Como les decía, siempre ha sido como una deuda pendiente, tal vez es algo propio de las características que tenemos las escuelas técnicas, por ejemplo, en nuestra provincia, por lo menos, donde hay muy pocos espacios para el trabajo en áreas o más allá de la clase que tenemos. Por eso mismo la evaluación es como que va a correr de dos maneras. Por un lado, la evaluación del taller, que se evalúa por las actividades que realizan los chicos en el momento en que están participando y realizando las actividades propias de la elaboración de los alimentos, pero después, además, cada materia va a ir evaluando las actividades propias y específicas que ellos usen, usando como insumo las actividades que los chicos hagan en el taller. Si nos funciona, esperamos poder ir sumando cada vez más espacios y también otras propuestas para poder seguir avanzando en el trabajo interdisciplinar. No sé si, bueno, seguramente después las preguntas vendrán después, pero bueno, sintéticamente lo que es la propuesta que nosotros tenemos, como les digo, no los resultados esperamos verlo a lo largo de este año, pero pensamos que nos va a dar un mejor resultado que lo que nos pasó en años anteriores, que lamentablemente tuvimos que discontinuarlo. Bueno, muchas gracias, Pedro, por tu presentación.
A continuación abrimos un pequeño espacio para las preguntas, y las pueden formular por el chat, se dirigen a la persona que hizo la presentación y a quien le quieran preguntar, y yo se las hago en voz alta. Mientras tanto, ahí le agradecemos a Patricia Sgrinoli, que compartió con nosotros por el chat, que todos pueden ver una de sus clases y una presentación de Prezi. Así que bueno, muchísimas gracias, Patricia. No, por favor, gracias a ustedes por escucharme. Bueno, buenísimo. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, tenemos unos minutitos más. Mientras van pensando las preguntas, yo quiero contarles que cuando convocamos a las distintas instituciones para que presentaran sus experiencias, muchos nos decían que lo estaban haciendo, o que era un proyecto, o que tal vez la experiencia estaba enfocada en un tema en particular. Por ejemplo, en el caso de Patricia, que ella trabaja un recurso, y la verdad que creo que fue muy acertado que las hayan presentado, porque cada una tiene algunas de esas condiciones que hoy yo a la mañana mencionaba para cuando tenemos que pensar y preparar una clase STEAM, ¿no? Esto de la interdisciplinariedad que se vio en las dos primeras experiencias. En el caso de la experiencia de matemática, cómo usar los recursos, eso tiene que ver con las habilidades que hablábamos hoy, que tenemos que preparar a los alumnos, en estas habilidades que tienen que ver con la autogestión también, el aprendizaje solo, ¿no? Y en esta última experiencia también vimos cómo hay un plan, y si no hay un plan va a ser muy difícil llevarlo adelante. Ojalá podamos ver los resultados que obtienen de esta experiencia, ¿no? Pero bueno, esto también es parte de cuando planeamos un enfoque STEAM, ¿sí? O sea que todas estas experiencias nos demuestran de que estamos en el camino del enfoque STEAM. Por eso yo ahora, cuando terminemos de contestar las preguntas, les voy a pasar este link del formulario para que podamos hacer una autoevaluación de cuáles son las fortalezas y las oportunidades que tenemos como escuelas agropecuarias para trabajar en este tipo de metodología. Y de paso les dejo unas preguntas para los 4 disertantes. ¿Cuál creen ustedes que son la mayor dificultad que tuvieron? Creo que en cada experiencia debe haber respuestas diferentes. Pensando con los docentes que tuvieron que trabajar y con los alumnos. Así que bueno, les dejo una pregunta. Gracias, María Eugenia. La primera pregunta va dirigida a Florencia Sucunza, del FEI San Ignacio, de la provincia de Neuquén. Dice: buenas tardes, mi inquietud es para la experiencia de Neuquén. Quiero saber cómo se organizaban con los horarios, si cada docente trabajaba en lo suyo o si hacían clases compartidas. Bueno, gracias por la pregunta. No, desde que comenzamos a trabajar en áreas, tenemos horarios designados por día para ese año, y trabajamos todos los docentes juntos. Dejamos de trabajar en materias individuales, se trabaja en Drive, en subgrupos, en cómo nos podamos ir organizando, pero se trabaja todos los docentes juntos, y en un inicio, en el primer bimestre, como esto es práctica para todos, ¿no? Estamos con prueba y error, participábamos todos los docentes, que si vieron eran 9 más 4, algunos nos repetimos en algunas materias de cuarto año, pero
somos un montón de docentes y participábamos todos del Zoom, ¿sí? Entonces, para mí era súper enriquecedor eso porque uno aborda un contenido de una manera, el otro profe de la otra, entonces como que podíamos atajar, digamos, las consultas y el tema desde todos los ángulos con mayor profundidad. En el segundo bimestre, debido a, bueno, a esto, las bajas por ahí en la participación de los alumnos, consideramos que quizá era mejor reducir la carga de los docentes en el Zoom, así que nos fuimos como turnando, ¿no? Como que no estamos siempre todos los mismos profes, nos vamos turnando para no ser tantos profes y tan pocos alumnos, y que ellos, quizá por ahí algunos se intimidan en la participación, entonces, bueno, estamos viendo. Por ahora no está definido qué vamos a hacer en este tercer bimestre, pero ahora estamos trabajando así. Bueno, gracias Florencia. La pregunta la había hecho Graciela Fernández. Esperamos que haya podido contestar la inquietud. A continuación, Sergio Urmene le pregunta a las compañeras de Rabicó, Vanina y Silvina, ¿qué intervenciones se hacen desde lengua y literatura en los microemprendimientos? Sí, bueno, desde los microemprendimientos, tal como lo explicó Vanina, por ejemplo, al final, en noviembre, los chicos tienen que presentar un documento escrito, para lo cual han tenido durante todo el año que presentar informes. Esos informes tienen un formato y, bueno, se corrige obviamente todo lo que es escritura en cuanto al contenido y en cuanto al formato que tiene. Desde allí, por ejemplo, que participan los profesores de lengua y de literatura con las cuestiones de protocolo de los informes. Bueno, gracias. No sé si se entendió. En principio sí, si no, bueno, Sergio volverá a hacer la pregunta o la ampliará. A continuación, Pedro Durán, ¿sí?, les pregunta también a Florencia, o en este caso puede ser a la directora de la escuela, ¿sí?, a Valeria Vera, una pregunta un poco más amplia. Dice, en el primer trabajo por áreas, ¿fue iniciativa institucional o es una nueva reorganización del diseño curricular de la escuela? No sé si Flor querés contestar, le damos la palabra a Valeria. Sí, igual Vale está ahí para apoyarme. Justo ayer le dije, esa es una pregunta que puede llegar a surgir, es parte del nuevo diseño curricular que se debía implementar en el 2020, pero que por la situación no se dio, y se supone que se comenzaría a implementar en el 2022, pero bueno, nosotros ya lo pusimos en marcha de esta manera, ¿no? No presencial, de la manera virtual, y creo que el mayor desafío, principalmente para los docentes, y acá respondo un poquito la pregunta de María Eugenia que nos hizo hoy, que va a ser, el gran desafío va a ser poder trabajar en la presencialidad todos juntos, ¿no? Porque para mí una de las cuestiones más difíciles quizá en este momento fue poder compatibilizar los contenidos y hacia uno por ahí, hacia donde siempre dirigió su ex materia, ahora a la gran área, y todo el mundo quiere dar todos sus contenidos y de la manera en que los daba, porque así le era práctico, porque así lo sabía dar. Entonces ahora me parece que cuando se implemente, cuando volvamos a la presencialidad, ese va a ser nuestra gran ola para surfear. Creo que no sé si te respondí, si no, Vale. No, yo le agregaría nada más que por ahí Pedro puede estar pensando, o había otra persona que había comer los horarios, y creo que cada asignatura tiene su espacio, y ahora hay que reorganizar los horarios para que los profes puedan compartir tiempo con los chicos. En lo inmediato no, porque es un profesor por grupo, así que hay que reorganizar qué profe de cada vieja materia, digamos,
va a tender a una burbuja de chicos cuando vuelva a la presencialidad en este contexto que todavía está de pandemia. Pero si estuviéramos en las condiciones anteriores y más normales, digamos, y pudiera haber más de un profe por grupo, sí hay que reorganizar y compatibilizar los horarios de los profes, porque hay que reestructurar, hay que pensar con otra cabeza, digamos, y reestructurar el horario de todos. Eso es un poquito más complejo, pero por ahora vamos bien. Pero sí, es parte de una reestructura del diseño curricular provincial. No es solo de la escuela. Bueno, gracias Vale, gracias Florencia. Ahí contesta Pedro, que fue muy claro la respuesta. A continuación, Sergio Rumén le pregunta a Patricia, de la Escuela de Cholila, ¿qué modificaciones en la evaluación fue necesario realizar en función de las nuevas propuestas de enseñanza que implementó? No te escuchamos. Tenía apagado el Ahora micrófono, sí. Perdón. Ahora sí. Adelante, Patricia. Perdón, sí, a veces se me olvidan esas cosas. En mi caso, bueno, yo dividí un poco el tema de las evaluaciones entre los chicos que tenían conectividad y los que no tenían conectividad y que solo contaban con las fotocopias que les llegaban. Tuve mucho en cuenta eso. En ambos casos, para hacer los trabajos que yo pedía, a todos les pedí exactamente lo mismo, que desarrollen lo que estaba haciendo, así sea una cuenta, un problema, que para mí era sumamente importante esa parte para poder evaluar. Había algunos que, como de costumbre, solo presentan respuestas. Entonces, bueno, le decía que eso no iba a tener valor. Podía estar copiado o yo no sabía lo que era. Entonces, bueno, pero tuve muy en cuenta el hecho ese, ¿no? Del que tenía conectividad, que tenía acceso a mucha más información. Fui un poco más exigente que con los que no tenían conectividad. Armé trabajos prácticos, hice cuestionarios, aprovechando en el aula virtual que había una serie de opciones con las que podía hacer cuestionarios, o multiple choice, diferentes cosas que había para poder ver cómo los chicos iban llegando. Y había un mínimo al que debían llegar. Entonces, bueno, pero tuve que tener mucho en cuenta de qué forma trabajó el chico, por lo menos yo tuve mucho en cuenta eso, ¿no? Porque el que solo tenía una fotocopia era muy poquito el material que podía tener, mientras que el otro yo le daba una serie de páginas también o más explicaciones. E incluso en primer año hubo chicos que me pidieron si podía armar en ciertos momentos que los temas se les complicaban un poco Zoom. Entonces también usamos el Zoom con primer año. Entonces, bueno, tenían mucha más facilidad ellos que los otros. Entonces, bueno, tuve que un poco tener en cuenta la situación de cada uno para evaluar después al final, ¿no? Bueno, gracias Patricia. No. Una pregunta más, vendría a ser la última por ahora, para Pedro. Ante la situación actual en que se encuentra la institución, en el contexto de la pandemia, ¿qué acciones prioritarias considera que deben realizarse para avanzar en las propuestas interdisciplinarias? Pregunta Sergio Rumeme. Sí, bueno, yo creo que es flexibilizar aún más, sobre todo el tema de los tiempos y la lógica de cada disciplina o de cada materia a la que cada profesor se ajustaba o había planificado. De hecho, habla un poco de las dificultades que nosotros teníamos para trabajar de manera interdisciplinar, que tuvimos que crear como un espacio nuevo, que sea como el articulador. Y partíamos del supuesto, pensamos, bueno, este espacio del taller va a funcionar durante todo el año, entonces cuando el profesor de química, la profesora decía, bueno, yo en julio voy a poder trabajar con los chicos la elaboración de la tabla nutricional. Bueno, ahora que no sabemos de esta presencialidad que nosotros estamos teniendo, así un poco limitada, pero la estamos teniendo, no sabemos cuánto va a durar. Entonces me parece que ahí, si empieza a pasar esto de que tenemos que empezar a retomar a la virtualidad, vamos a tener que hacer mucho más eje en las actividades o en el trabajo interdisciplinar, porque el otro espacio, el que pensábamos tener de poder ir dictando nuestra materia,
me parece que cada vez estamos escuchando más señales de que va a ser acotado. Entonces, el fortalecimiento, y más con la experiencia que tuvimos el año pasado, va a pasar por fortalecer lo interdisciplinar. ¿Sí? Más que nunca toma relevancia. Bueno, gracias Pedro. Una pregunta más para Florencia Socunza. Pregunta a Marcelo Moraga: ¿qué porcentaje de alumnos logran conectarse a las clases vía Zoom o Meet? ¿Y cómo hacen o cómo hacemos con los que no logran hacerlo? Esa es la pregunta del día para Florencia. Difícil, la más difícil para mí. Bueno, no, en principio nosotros la asistencia a Zoom no es obligatoria. Esta clase que tenemos semanalmente dentro del área, ¿sí? Está abierta, pero no es obligación, digamos, de que los chicos estén sí o sí presentes. Nosotros nuestros alumnos son muchos de parajes y de comunidades que no tienen acceso a internet y entonces no tienen posibilidades de conectarse. Hay un 20% que no tiene ningún tipo de conexión, 20% general más o menos de la escuela que no tiene ningún tipo de conexión. Y la presencia, el porcentaje de alumnos que logran conectarse, digamos, por Zoom, al principio era más bajita, alrededor de un 20%, y después fue aumentando y hoy aproximadamente está en un 60%. Varía según los años y bueno, y eso por ahí me pueden ayudar más las DIRE que llevan eso más. Lo buenísimo que tenemos en la escuela es que hay un seguimiento de cada año y de cada alumno, entonces eso nos va diciendo semana a semana. Tenemos también un drive compartido por año con un profe referente por año, que nos dice en qué estado está ese alumno, si tuvo alguna situación personal por la cual no pudo conectarse o no, y bueno, y entonces nosotros tenemos también mayor, digamos, consideración en esos casos, ¿no? Pero no es obligatorio el Zoom, pero de todas formas, porque nosotros en el Zoom no damos una clase explícita, sino que leemos las actividades, apoyamos, respondemos, hacemos consultas, pero no damos una clase. Lo mismo que nuestros alumnos que se presentan a Zoom ven en el material, lo ven aquellos alumnos que se presentan de manera asincrónica en cualquier momento en la plataforma. Así que, y pueden hacernos consultas por foro o por mail privado, que siempre están abiertos para todos los alumnos en general. No sé si respondí, más o menos. Bueno, gracias Patricia. Florencia, sí, fue muy claro. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias a todos por las preguntas que nos acaban de hacer. Seguidamente vamos a pasar a un momento que llamamos sala de mate, ¿sí? Será una oportunidad para que podamos compartir lugares, expectativas, experiencias y el grado de aplicación de las metodologías STEAM desarrolladas a nivel de sus instituciones. Ahí convoco a María Eugenia Bertossi para que nos comparta la consigna de la actividad que se desarrollará desde ahora y hasta las 17 horas. María Eugenia, te escuchamos. Bueno, ahí les compartí en el chat el link del formulario y si ustedes tienen un celular pueden copiar el código QR, que también los va a llevar al mismo formulario. Yo los voy a asignar en grupos para que puedan contestar estas preguntas que hacemos en el formulario, que tienen que ver con las fortalezas y con las oportunidades que tenemos en las escuelas agropecuarias, en la educación agrotécnica, para llevar adelante este enfoque STEAM. Cuando pensamos en las fortalezas y en las oportunidades, pensamos en las fortalezas, o sea, ¿qué tenemos como escuela institucionalmente? ¿Sí? Aquellas condiciones, recursos que nos ayudan a poder llevar adelante esta metodología. Y cuando hablamos de oportunidades, pensamos más allá de la institución escolar, es decir, afuera, ¿qué oportunidades hay que nos pueden ayudar
a llevar adelante esta metodología. Así que bueno, como lo hicimos hoy, más o menos unos 20 minutos y después volvemos a la sala general para cerrar el encuentro de la tarde. Aquí les dejo el código y también les pasé en el chat el link del formulario. Así que voy a dejar de compartir para poder, a ver si lo puedo armar desde acá, los grupos. Vamos a pasar a formar los grupos. Lo que les pido es que al menos uno del grupo pueda completar el formulario, ¿sí? Tratando de poner la respuesta que va saliendo del intercambio del grupo, ¿sí? Así que bueno, van a ir a los grupos y después les va a aparecer un aviso que volvemos a la sala, que tienen un minuto y volvemos a la sala general.
Hola, Ramón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Disculpa, no me había dado cuenta que estaban... Laura, no sé si nos escucha, y Rocío. Ah, sí. Hola. Hola. Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? Rocío, no sé si está... Hola, sí. Sí. ¿Alguno de ustedes pudo abrir el formulario? No, yo no pude encontrar el link. He podido buscar, sí. En el chat recién lo puse. Sí, sí, lo he bajado. Tenemos dos preguntas. Dos preguntas, sí. Sí, las voy a leer. Sí, sí. Parece? Yo voy a ir pasando al otro grupo para asegurarme de que puedan... Bueno, María Eugenia, ¿vos decís algo más o cerramos? Ah, perdón, estaba muteada. Recordarles el horario de mañana, Cristian. Y el link es el mismo. El link es el mismo. Bueno, las videoconferencias de mañana martes por la mañana y el miércoles por la mañana comenzarán puntualmente a las 10, debiendo ingresar con anterioridad a la plataforma. Será con el mismo link que el resto de las actividades. Mañana martes, ¿sí? La primera videoconferencia será la que lleva el título ¿A qué escuela queremos volver?, a cargo de la magíster Rebeca Anijovic. De esta forma damos finalizar la sesión de hoy. Así que los esperamos a todos el día de mañana martes. Les agradecemos a todos la participación y sobre todo a los expositores las presentaciones tan interesantes que nos dieron hoy. Yo Muchas gracias. quiero hacer un especial agradecimiento a Patricia porque sé que han pasado una situación muy difícil. Y bueno, tratando de recomponerse. Y la verdad que Patricia, muchas gracias por haber podido participar hoy, ¿sí? Especialmente, por supuesto a todos los que participaron, pero especialmente porque sé la situación que están viviendo. Así que Sí, bueno. es duro, tengo que pasar por el lugar donde sucedieron los incendios se hace muy duro. Y hay que pasar sí o sí para ir a Cholila, tengo que cruzarlo y sinceramente, horrible. Sí, además que sabemos que bueno, que toda la comunidad se ve afectada porque todos de alguna forma u otra están vinculados con la gente del lugar. Así que bueno, especialmente muchas gracias, Patricia. Y lo mismo al resto que se sumó, la verdad que me parece que fueron muy pertinentes el mostrar la presentación de las experiencias. Así que bueno, nos vemos mañana. Gracias. Mañana nos vemos. Chao, gracias. Chao. Mañana. Gracias, hasta mañana. Muchas gracias, hasta mañana. Muchas gracias, un abrazo Patricia, que pronto se solucione todo. Gracias.